Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, basada en hechos reales. La historia comienza en Milwaukee, Wisconsin, en el año 1991, donde se nos presenta el protagonista, Jeffrey, un chico blanco y rubio que se ve muy reservado y de muy pocas palabras, además de que se le nota muy raro. Su vecina Glenda tiene problemas con Jeffrey, ya que muy seguido le llega a su apartamento un horrible olor a carne podrida que viene del departamento de Jeffrey. Cuando le cuestiona a Jeffrey, solo responde que quizás puedan ser sus peces que enfermaron y murieron. En la noche, Jeffrey asiste a un bar donde invita a unos hombres que acaba de conocer. Ya en el bar, invitándoles unas cervezas, al poco rato sale con ellos y entre coqueteos se le nota atraído por estos chicos, donde al salir salen a una discoteca gay. Jeffrey les dice que él se dedica a la fotografía y que les pagará $50 si se dejan tomar fotos desnudos. Dos de los chicos se rehúsan, pero uno de ellos necesita mucho el dinero y acepta la propuesta indecorosa de Jeffrey. Así es como el chico Tracy accede a acompañar a Jeffrey hasta su casa. Desde que llegan, empieza a notar que algo anda muy mal, ya que llega un olor a carne podrida muy fuerte, además de que su departamento está completamente cerrado. Al observar más la habitación, nota que una mesa tiene una Biblia satánica. Tracy comienza a asustarse y se trata de ir, pero Jeffrey lo convence en que se quede. Así es como comienza a enseñarle el lugar, y mientras le muestra su pecera, comienza a hablarle de los animalitos, cuando de la nada, Jeffrey esposa a Tracy. Tracy comienza a forcejear con Jeffrey, pero muestra cómo es en realidad, y lo amenaza con un cuchillo, así que solo insiste que solo quiere tomarle unas fotos, y lo lleva a su cuarto, donde le pone una cinta de la película del exorcista, y le dice a Tracy que viera la película, y después le tomará las fotos. Después de esto será libre de irse. Mientras mira la película, logra observar que el colchón tiene una gran mancha de sangre y el misterioso barril que tiene en una esquina indica que está en grave peligro. Así es como Tracy comienza a seducir a Jeffrey para que baje la guardia y no le haga daño. Jeffrey le dice que mira esta película todos los días y entre seducciones, ahora Jeffrey le pide que le deje oír su corazón. Cuando comienza a escuchar su corazón, les dice que quiere escuchar su corazón porque va a comérselo. Tracy sale corriendo, se produce un intenso forcejeo en el apartamento. Tracy logra escapar de Jeffrey y se aleja gritándole: "¡Él quiere matarme!". Horas más tarde, este valiente joven vuelve con dos oficiales de policía, quienes solo querían que Jeffrey les diera las llaves de las esposas que le puso a Tracy. Ellos creen que solo se trata de una especie de juego gay, pero tras revisar su apartamento y ver todas las cosas sospechosas y encima de la mesa un montón de fotos de cadáveres, los policías entienden que están delante de un peligroso asesino, y es así como lo detienen a Jeffrey el 22 de julio de 1991. El más buscado asesino serial, Jeffrey Dahmer, es arrestado y recuerdan a su vecina Glenda, pues sale a gritar que ella estuvo quejándose de este hombre todo el tiempo, pues siempre sospechó de él, pero la justicia nunca le hizo caso ni hizo nada para lidiar con esto. Durante la madrugada, la policía contacta a su padre y tiene que dirigirse a la comisaría a escuchar todas las barbaridades que su hijo cometió. El señor parece muy sorprendido con todo lo que le acaban de informar, entonces los detectives se ven forzados a explicarle que dentro de su apartamento se encontró una cabeza humana en el refrigerador, así como muchos huesos y órganos, y además de partes humanas. Y recuerdas, el misterioso barril que había en su habitación estaba lleno de ácido y contenía algunos trozos, de los cuales parece que Jeffrey trataba de disolver, al estilo Breaking Bad. Además, todo indica que Jeffrey se comía alguna de sus víctimas. Cuando los detectives lo dejan solo, por un momento el papá de Jeffrey se quiebra al saber que casi todas las víctimas de Jeffrey eran hombres afroamericanos, y ahora se entiende por qué tantas personas de estas mismas características habían estado desapareciendo en la ciudad desde hace ya varios años. Ahora Jeffrey es interrogado, y aunque la ley le permite contar con un abogado, él renuncia a este derecho y dice que será honesto y simplemente confesará todo, porque ya tiene sentido ponerle un fin a todo esto. Un detective le pregunta el por qué asesinó a estos hombres y por qué conservó sus cuerpos. Ahora nos remontamos a la infancia de Jeffrey. Estamos en el año 1966 y vemos que Jeffrey era el hijo mayor de un matrimonio disfuncional. Así es como un día, encontrando a su madre inconsciente debido a una sobredosis de medicación, lejos de preocuparse o mostrar empatía por la madre de Jeffrey, su padre le dice a los policías que ella solo
solo hacía esto para llamar la atención. Los padres de Jeffrey no les importaba discutir o insultarse enfrente de él. Su padre se refugiaba en el trabajo y su madre en las pastillas, y ninguno le dedicaba o intentaba pasar tiempo con Jeffrey. Jeffrey se sentía muy solo y triste, sentía que todos a su alrededor lo habían abandonado. Así es como desde niño ya mostraba signos de ser un psicópata. Tenía ataques de ira en la escuela y era muy cruel con los animales, y además de que siempre parecía estar en su mundo. El padre cuenta que Jeffrey no siempre fue así. Recuerda que tuvo una cirugía por una hernia, y él cree que de alguna forma pareciera que Jeffrey nunca volvió a ser el mismo. Aunque esto se escuche difícil de comprender, hace años cuando Jeffrey era un niño, un día el padre se encuentra a su paso una zarigüeya muerta bajo su casa, y el niño Jeffrey está fascinado y emocionado con este gran descubrimiento, y luego le platica sobre la lobotomía en animales. El señor tiene un interés único por estas cosas, y él cree que podría ser una buena actividad para convivir padre e hijo, y así poder compartir tiempo con el niño Jeffrey, pues es la primera vez que observa estar interesado en algo. Parece que el niño Jeffrey se obsesiona con la muerte y con abrir cuerpos de animales. Estos serían sus comienzos ya en 1991, cuando Jeffrey ya era adulto. Su pasión por los cuerpos fríos empezó con un maniquí que vio en una tienda. Él lo robó y lo llevó hasta su casa, y pues ya pensarán lo que hizo con él. Después Jeffrey comenzaría a realizar lo mismo con sus propias víctimas. Un día Jeffrey trae a un joven adolescente hasta su apartamento, y después de drogarlo le dice que está harto de que todos lo abandonen, por eso lo convertirá en su propio zombie. Jeffrey toma un taladro con algo de ácido y repite el experimento de la lobotomía que aprendió en animales en este pobre joven. Después el joven recupera la conciencia y logra escapar del apartamento de Jeffrey, pero debido a la lobotomía ya no consigue hablar y está visiblemente desorientado y se mueve de manera muy extraña. La vecina Glenda se encuentra al pobre joven y pidió la ayuda de un par de policías. Ellos cuestionaron a Jeffrey, pero este sujeto era tan astuto y habilidoso que logró aprovecharse del hecho que el joven ya no podía hablar, y simplemente Jeffrey dijo que estaba borracho y que era su novio. Jeffrey mencionó que el joven tenía un problema con la bebida, así que los policías lo escoltaron hasta su apartamento, pero no hicieron una inspección minuciosa porque Jeffrey enseñaba fotos íntimas que había tomado del joven. Los policías se incomodaron mucho y simplemente se fueron. Regresamos a cuando Jeffrey tenía 17 años y observamos cómo él iba descubriendo que no mostraba interés hacia las mujeres. Además, los padres de Jeffrey realizaron su divorcio, y aunque la madre es emocional y mentalmente inestable, logró la custodia del pequeño Jeffrey, mientras que no le interesó lo que sucediera con Jeffrey. En un momento miramos que la señora nunca soñó con ser madre, ni tampoco disfrutó el proceso del embarazo, y se llenaba de pastillas para hacer su tortura más placentera. Tanto el padre de Jeffrey como varios de los doctores pensaban que la mujer estaba totalmente loca, pero ella estaba sufriendo una severa depresión postparto, solo que en esa época era totalmente desconocida esa aflicción. Cuando Jeffrey regresa a casa, encuentra a su madre yéndose junto a su hermano menor. La señora no tiene interés de llevarse a Jeffrey, dice que él es igual que su padre y que nunca lo quiso. Además le dice que su pasatiempo de disecar animales es asqueroso y se comporta muy extraña otra vez. Jeffrey siente que todos lo abandonan. El chico se refugia en el alcohol y en un hobby, el levantamiento de pesas. Descubre que se siente atraído por los hombres, y un día cuando conducía a casa se cruza en su camino a un joven que le pedía aventón. Jeffrey le propone llevarlo a un concierto si primero lo acompaña a casa a beber unas cervezas. El joven piensa que es un buen plan y acepta. Las horas pasan y el joven le dice a Jeffrey que ya es hora de irse, pero responde que no quiere que se vaya e intenta besarlo. El chico reacciona mal, lo insulta y quiere irse, pero Jeffrey se enoja y lo golpea con una de sus pesas. Los dos forcejean y Jeffrey acaba asfixiándolo al otro joven. Cuando comprende lo que hizo, el crimen que cometió, que es su primer asesinato, entra en pánico e intenta esconder el muerto bajo su casa. Le entra la paranoia y ya después lo lleva a su garage y practica sus conocimientos de anatomía. Y ya se imaginarán lo que hace Jeffrey. Pone las partes del cuerpo en bolsas de basura y se dirige a tirarlas al basurero. Mientras se dirige
dirige a su paso, la policía detiene a Jeffrey y como huele mucho alcohol, casi lo arrestan. Hasta le preguntan por las bolsas que lleva atrás del auto, pero él responde que sus padres acaban de divorciarse y que solo estuvo cortando su jardín para distraerse. El policía siente lástima por él y como tiene tan solo 18 años, lo deja ir, con una advertencia. En su casa, Jeffrey se deshace de los restos del joven que asesinó, arrojándolos por el excusado y pulverizando los huesos, utilizando sus herramientas. Después de este primer asesinato, Jeffrey trató de no volver a asesinar a nadie. Por un tiempo, él se graduó y se encontró con su padre y con una nueva mujer. El señor volvía a la casa después de 3 meses y nunca supo que su mujer se había ido con su hijo menor, dejando solo a Jeffrey. El señor regaña porque ayer estuvo bebiendo alcohol y le pregunta qué hará con su vida, y Jeffrey quiere hablarle sobre sus impulsos violentos y sexuales, pero el señor no se siente capaz de hablar de ese tipo de conversaciones, así que simplemente él cambió de tema y no quiso escucharlo. Lo mandaron a la universidad, pero Jeffrey no asistía a clases y lo mandaron al ejército, sus compañeros soldados, y abusar de él. Y obvio, Jeffrey fue expulsado del ejército. Frustrado, su padre lo deja viviendo con la abuela, quien está segura que puede corregirlo y llevarlo por el buen camino. Pero como ya vimos antes, Jeffrey se roba un maniquí de hombre y lo lleva a su habitación para que ya se imaginarán qué hizo con él. Que al día siguiente la abuela lo descubre mientras limpiaba. Cuando Jeffrey regresa del trabajo, se sorprende al ver que su maniquí había desaparecido y la abuela le dice que ella lo arrojó a la basura. Jeffrey está muy enojado y le pregunta por qué hizo eso, a lo que la abuela le contesta con otra pregunta. Ella quiere saber si él siente atracción por los hombres, pues piensa que en la iglesia Jesucristo podría curarlo de sus atracciones hacia los hombres, y se enoja y le grita espantoso a la abuela, y ahí se quiebra un plato. Él después le pide disculpas a la abuela y la señora es comprensiva con él y le sugiere que visite la feria para que se distraiga. Además le comenta que hay un puesto de cervezas ahí. Jeffrey vuelve a caer en el alcohol y se divierte en la feria y lo atrapan jalándose la banana frente a todos. Jeffrey había conseguido un trabajo en una carnicería, pero luego de ser arrestado por ese comportamiento, el dueño lo despide sin pensarlo. Luego consigue otro trabajo en un banco de sangre, pero también lo arruina. Empieza a robar las bolsas de sangre y se las lleva a su cuarto y por primera vez bebe la sangre humana. Así es que obviamente también lo despiden, así que Jeffrey empieza a frecuentar bares y discotecas gay, ya que lo atraen los hombres, pero no parece interesado en la intimidad tradicional y prefiere drogarlos, dormirlos y hacer cositas cochinas con ellos. En ese estado, el dueño del hotel le informa a la policía de estos hechos y Jeffrey es excluido de todos los saunas y hoteles del amor en el área por enfermo y raro, pero eso no le impide que Jeffrey siga haciendo de las suyas y lleve a un chico a un hotel costoso. Ahí Jeffrey comienza la rutina de somníferos mezclados con alcohol. Su compañero lo distrae y Jeffrey termina, ay, pero qué tonto. Aún así consigue drogar al otro joven y cuando despierta al otro día descubre que cometió su segundo asesinato. Luego de vuelta entra en pánico porque volvió a hacer de las suyas y piensa en comprar una enorme maleta donde mete el muerto del joven para poder sacarlo del hotel sin que lo descubran. Después lo lleva a su casa y se encarga de los restos más después. Vemos que Jeffrey conservó la cabeza en una bolsa. Jeffrey explica a sus interrogadores que los primeros 2 asesinatos que cometió fueron accidentales. Desde aquel joven en el hotel, Jeffrey empezó a traer jóvenes a su casa de su abuela para drogarlos, para después asesinarlos. Él conserva los cadáveres en el sótano, por lo que fue en cuestión de tiempo para que la abuela notara el terrible olor. Incluso encontró un altar satánico que Jeffrey tenía en la casa de la abuela. Le ordenó al padre Jeffrey que venga a revisar el sótano, ya que Jeffrey se negaba a hacer algo con el horrible olor. El señor descubrió las herramientas y restos de sangre, pero Jeffrey le dijo que era todo parte de sus experimentos y disecar animales. Después de casi ser descubierto, ya trató de mantenerse calmado por unos meses y no hacer nada malo. Más tarde Jeffrey vuelve a hacerlo, droga a un chico afroamericano, pero la abuela escucha el ruido en la sala y cuando ve al chico inconsciente le pregunta, Jeffrey, ¿qué están haciendo? Dice que solo quería ayudarlo, pues este tipo estaba borracho, pero la abuela sospecha y decide quedarse con él a acompañarlo toda la noche para vigilar que no le pase nada. Más adelante, este chico denuncia
denuncia, pero siendo la palabra de un joven afroamericano contra la de Jeffrey, que es blanco, la policía no hizo mucho al respecto con este caso. Después drogó a un joven asiático y pues aparentemente abusó de él, pero este chico pudo lograr escapar y llegar hasta su casa, donde fue auxiliado por sus padres. La familia presentó cargos, pero siendo inmigrantes, el sistema de justicia estuvo del lado de Jeffrey y solo le dieron un año en el correccional. El padre de Jeffrey se avergüenza, pero confía en que el sistema juvenil ayudará a Jeffrey a superar su alcoholismo y todos sus trastornos durante el año que estará ahí. Cuando termina por cumplir su sentencia y el padre lo visita, Jeffrey cuenta que nunca habló con un consejero o con un psicólogo, lo dejaron solo y estuvo aislado. El pobre padre comprende que lo que sea es que su hijo no cambió y no se curó. Conocemos a Tony, un joven afroamericano que creció naciendo sordo y por ello debió pasar muchísimos rechazos y decepciones, pero nunca dejó de ser una buena persona y luchó por sus sueños de entrar en el modelaje y encontrar el amor. Este conoció a Jeffrey en un bar gay e inmediatamente hicieron conexión. Jeffrey quedó interesado con Tony y salieron varias veces, se coquetearon de forma muy tierna. Un día Jeffrey se anima a invitarlo a su apartamento. Él pensó en volver a su modo de antes, drogarlo y asesinarlo. Un día Jeffrey se anima a invitarlo a su apartamento. Él pensó en volver a su modo de antes, drogarlo y asesinarlo, pero por algún motivo decidió no hacerlo. En lugar de eso, siguieron la noche de forma normal y jugaron un juego de mesa. Jeffrey y Tony al final terminaron besándose. Los dos pasaron la noche juntos, pero al día siguiente Tony debía irse al trabajo. Él trabajaba en otra ciudad, por lo que solo podrían volverse a ver los fines de semana. Jeffrey le pide que no se vaya y le pregunta que cómo puede saber que él de verdad regresará, a lo que Tony le pide que confíe en él. Jeffrey de nuevo tiene una crisis emocional de todos me abandonan y toma un martillo de su mesa y se prepara para asesinar de nuevo a su nuevo amor, pero algo en Tony le inspira confianza y el joven promete que no se alejará de Jeffrey y se despide con un beso y se marcha muy tranquilo. Por un momento parecía que se había compuesto y que había conocido el amor, que él cambiaría su vida, pero desafortunadamente Tony olvida sus llaves y vuelve a entrar al apartamento de Jeffrey, donde este finalmente lo mata. La familia de Tony condujo una búsqueda, pero siendo él un joven afroamericano gay y sordo, la policía nunca hizo nada por ayudarlos. Regresamos a 1991, tiempo posterior al arresto de Jeffrey, y cuando la situación llega a las noticias, la población de Milwaukee y el resto de la nación se entera que mientras estos espantosos asesinatos se quedan impunes, la vecina que sospechaba de Jeffrey, Glenda, había estado llamando a la policía muchas veces. Ella protestó cuando los policías vieron al joven que Jeffrey había drogado y solo le ayudaron a regresarlo de vuelta a su apartamento. Ella intentó llamar para confirmar que el joven fuese mayor de edad, pero los oficiales nunca revisaron su identificación. Noche tras noche, Glenda se despertaba por los gritos de auxilio que venían del apartamento de Jeffrey. Masacraba a los jóvenes. La policía nunca hizo caso a sus llamadas. A los interrogadores de Jeffrey les toca visitar a las familias de todas las víctimas que nunca dejaron de buscar a sus seres queridos, y con el dolor se les informa que ellos están muertos. Tantos asesinatos que se pudieron haberse evitado si los policías hubieran hecho su trabajo, su deber, y no fueran racistas homofóbicos. Se publica y se vuelve evidente que la justicia discrimina e ignora por completo por no cumplir con las características. A todo aquel ciudadano que no sea blanco se le ignora, y gracias a esta negligencia un asesino como Jeffrey Dahmer puede estar libremente por la ciudad por años. Jesse Jackson, un pastor y activista de los derechos humanos, llega a Milwaukee para unir a la comunidad y a la familia de las víctimas afectadas, para protestar pacíficamente, para que haya consecuencias por esta negligencia, y los dos policías que regresaron al joven drogado con Jeffrey fueron suspendidos de su cargo. Más tarde fueron reincorporados al poco tiempo debido a la pensión del sindicato. El pastor Jackson se dirigió a la comunidad para mencionarles que este movimiento es para garantizar que nunca más se permita una persona mala como Jeffrey pueda quedar impune. Otra cosa triste es cuando Jeffrey finalmente se encuentra con su padre y él ya sabe todo sobre su hijo, qué ha hecho en ese tiempo. Incluso entonces el padre de Jeffrey le dice a su hijo que necesita ayuda de un profesional y que cree que aún puede ser curado. El padre y el abogado de Jeffrey tratan de convencerlo para evitar que pase el resto de su vida en prisión. Le dice que Jeffrey finge estar demente, que diga que está loco cuando cometió estos crímenes, pero Jeffrey dice que eso no es cierto y que él sabía lo que hacía. Las familias de las víctimas llegan a declarar en su juicio e
en contra de Jeffrey. Jeffrey declara que actuó deliberadamente y que lamenta el daño que les causó a las familias. Espera por lo menos haya contribuido con la información que le dio a la policía sobre dónde encontrar los cuerpos o lo que quedaba de ellos. Al final del juicio, Jeffrey es encontrado culpable y condenado a 15 cadenas perpetuas por cada víctima. Cuando Jeffrey tiene a su padre enfrente de él por primera vez, el padre le dice que todo es por su culpa, por enseñarle cuando niño a disecar y examinar animales, y por no escucharlo y permitirle hablar sobre su sexualidad y otros temas que le resultaban incómodos al padre. Alcanza a romper en llanto y le promete a su hijo Jeffrey que lo recompensará por haber sido un mal padre y haberlo abandonado tanto tiempo. Aunque la madre de Jeffrey hizo su vida muy aparte, ella fue acosada por la prensa cuando se supo de los crímenes que realizó Jeffrey y se sintió muy culpable. Ella escribe una carta admitiendo que aunque no es culpable de los crímenes de su hijo, debe de admitir que no fue una buena madre y tiene algo de culpa. La madre rompió la manguera del gas e intenta acabar con su vida, aunque no resultó porque recibió atención médica a tiempo y sobrevivió. Jeffrey en prisión se entera que ahora es famoso como un personaje de terror. La gente se disfraza como él en Halloween y hasta tenía fans. Sintiéndose más seguro, él empezó a presumir de sus asesinatos y canibalismo como grandes hazañas ante sus compañeros presos. Esto enfureció a la comunidad afroamericana. El padre de Jeffrey decidió escribir un libro explicando su fallida relación con su hijo Jeffrey. Este hecho obtuvo muy buenas críticas y por lo que las familias de las víctimas de Jeffrey demandaron que les dieran parte de las ganancias y el jurado validó esta demanda. La familia del adolescente asiático que trató de somnificar se asesora con una abogada y demandan a la ciudad por $10 millones en reparación, y aunque no consiguen ese monto alcanzan a recibir $850,000. Jeffrey asiste a prisión pero ya tiene varios enemigos. Un joven afroamericano lo apuñala milagrosamente. Jeffrey sobrevive y sigue volviéndose una persona famosa a los ojos de idiotas, quienes le envían cartas de amor, dibujos, fotos y dinero. Un preso de apellidos Caraver se cansa de Jeffrey y le dice que deje de actuar como un famoso y de hacerle bromas al resto de presos. Encuentra muy raro que Jeffrey esté vendiendo sus autógrafos y sea tan conocido, por lo que investiga el motivo de que el joven esté encerrado en prisión. Siendo un nuevo cristiano, Caraver dice que puede cambiar su vida, ser buena persona y enmendar sus errores, pero cuando lee todo lo que Jeffrey les hizo a sus víctimas, se llena de enojo y odio al ver que este maldito asesino recibe el sacramento del bautismo y está en camino de ser perdonado por todos sus pecados. Un día Caraver trabaja limpiando el gimnasio y las duchas junto a Jeffrey y otro preso. El guardia a cargo se va por un momento y Jeffrey escucha ruidos viniendo de las duchas. Caraver aparece lleno de sangre y le dice a Jeffrey que el otro hombre merecía morir, pues mató a su esposa e intentó echarle la culpa a dos hombres afroamericanos. Caraver dice que eso no se compara a los crímenes que Jeffrey cometió al intentar escapar, pero Caraver le dice que no, porque se haya convertido a la iglesia y que haya sido bautizado y ahora diga que cree en Dios. Caraver golpea brutalmente a Jeffrey por todos sus pecados y por lo que hizo a todas sus víctimas, y mientras Jeffrey recuerda todas aquellas vidas que pagó con la misma crueldad, Caraver destroza el rostro de Jeffrey el 28 de noviembre de 1994. Jeffrey Dahmer, la causa de su muerte es traumatismo severo del cráneo y muere el chico que sufría de trastornos emocionales. Ya no volverá a asesinar más jóvenes. Esto ha sido todo, amigos.